Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire con mucha noticia de la economía durante esta semana. Vamos a hablar de crecimiento, también vamos a hablar de la reforma a pensiones. Casi un mes que la presentó el presidente Boric, este proyecto de reforma en cadena nacional, y la discusión está más bien entrampada. Pero vamos a comenzar hablando de crecimiento económico, cifras entregadas por el Banco Central. Pasemos a revisar la primera gráfica. A ver, en la parte alta, podríamos decir, de las expectativas, en la parte buena de las expectativas, pese a que el crecimiento fue de menos 1,2% en el 10º mes del año, este I+6 que entrega mes a mes el Banco Central. Vamos con la siguiente estación. Las expectativas iban entre 0,9, una caída de 0,9 y una contracción de 2,5%. Es decir, estamos a este lado, en el lado positivo, entre comillas. Fueron noticias menos malas de las que podríamos recibir. Vamos con la tercera estación, es el mayor retroceso desde febrero del 2021 para nuestra economía. Vamos con la siguiente gráfica y explicamos un poco lo que ha sido el derrotero todo este año, que queda marcado por esto, por esta curva. 8,9 en enero, 6,8 en febrero. Quizás el primer gran golpe en los números se vio en el mes de junio, 3,8, julio 0,7, agosto 0,4 y septiembre y octubre ya llevamos 2 meses con contracciones de la economía respecto a lo que tuvimos el año pasado. ¿Cuáles fueron los sectores que empujaron el carro y también los que frenaron el carro en la economía? Lo pasamos a revisar en la última gráfica referente a crecimiento económico. La minería, 1,7% para arriba en octubre. La industria, una caída de 5%. La industria manufacturera ya lo había anunciado el INE hace un par de jornadas. Y vemos la última estación. Otros dos sectores que incidieron mucho, producción de bienes, un alza de 1,8%, y ojo con el comercio que sigue empujando para abajo, 10,3%. Eso sí, el punto de referencia de comparación del comercio es octubre del año pasado, con IFE de por medio, con retiros de por medio, y obviamente que en esta situación económica el comercio se ha visto muy resentido. Escuchamos declaraciones del crecimiento económico del mes de octubre del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Las cifras que tenemos ahora, más que muy lejos de una crisis profunda, lo que revelan es un ajuste moderado. Y en ese sentido creo que tenemos que pensar y reflexionar sobre estos vaticinios que hemos ido teniendo a través del tiempo. Si esos vaticinios no se han cumplido ya con las cifras a octubre, o si lo que estamos viviendo es el ajuste que se esperaba, entonces quiere decir que no nos espera una crisis mayor y que probablemente desde los primeros meses del próximo año ya la economía va a empezar a recuperarse al tiempo que la inflación va a seguir bajando. Eso es lo que tiene que ver con el crecimiento económico. Vamos a hablar ahora de la reforma a pensiones. Yo lo decía en la presentación casi un mes que el presidente Boric la presentó en cadena nacional, hace ya algunas semanas que entró al Congreso. Y la discusión está difícil. Para profundizar en el proyecto, en lo que se puede ver de este proyecto, estamos con la economista Paula Benavides, presidenta ejecutiva de Espacio Público. Paula, bienvenida, un gusto tenerte nuevamente aquí en la pantalla de Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Andrés. Muy buenas tardes y agradezco la invitación. A ver, para hablar de un tema, si no, la reforma más importante, lo ha dicho el presidente Boric, de las que él ha propuesto dentro de su proyecto de gobierno, ¿cómo has visto la discusión, Paula? Porque uno ve que veníamos de 15 años prácticamente sin llegar a acuerdos. Se presenta un proyecto y uno siente que las posiciones siguen súper divididas. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero como contexto general creo que es importante enfatizar que hoy día es una obligación llegar a un acuerdo en pensiones. Como tú dices, llevamos mucho tiempo planteando que esta es una reforma importante, que es urgente. Yo realmente hoy lo veo como una obligación. Nuestro sistema político tiene que ser capaz... Un deber. Un deber, ¿verdad? Demostrar que podemos llegar a acuerdos en estos temas tan sentidos y que se arrastran por tanto tiempo. Y como tú dices, y yo comparto, no es precisamente lo que estamos viendo. Más bien yo veo todavía un debate que está muy anclado en defender las convicciones, las posiciones. ¿Mucho eslogan? Y eslogan también, más que en una apertura a un trabajo decidido en la construcción de acuerdos. A ver, hemos visto varias declaraciones, por ejemplo, durante la semana. A mí me llamó mucho la atención una de quién viene también. Joaquín Cortés, expresidente de la Comisión del Mercado Financiero, quien habló de un Big Bang en el caso de este proyecto presentado por el presidente. Un cambio refundacional. ¿Es un Big Bang? Bueno, si miramos la discusión de los últimos años, algo que resalto es que este proyecto está estructurado en base a muchos puntos de encuentro que se fueron generando durante los últimos 2 gobiernos. Recordemos los proyectos del 2017,
en la segunda administración de la presidenta Bachelet, luego el 2018. Tú participaste justamente como asesora del Ministerio de Hacienda en el segundo gobierno de la presidenta. Y luego en el 2018 del Sebastián Piñera. ¿Y qué puntos de encuentro vemos ahí? En todos esos proyectos y en el actual se ve esta necesidad de fortalecer la protección frente a la pobreza en la vejez. PBS, PGU de distinta manera. En todos, aumentar la tasa de cotización. Se partió en 5, después a 6, ¿verdad? Aumentar el ahorro previsional. En todo se terminó incluyendo un fondo de ahorro colectivo que tenía elementos de solidaridad y también de equidad de género. Y en todos esos proyectos se terminó incorporando también un organismo público a cargo de administrar este fondo. Quiero decir con esto que si partimos de ciertos puntos de encuentro que vienen de nuestro debate, en realidad este proyecto es un proyecto que es positivo, no es algo que viene a cambiar radicalmente, sino que a construir un sistema además que es mixto, manteniendo la capitalización individual y sumando algo nuevo para tener un sistema que pueda alcanzar sus objetivos de mejor manera y que también pueda ser más resiliente frente a los múltiples riesgos que enfrentan los sistemas de pensiones. Lamentablemente quizás la lógica política no es la misma que el 18, que el 17. Hoy día, como está funcionando hoy día el Parlamento, atomización, el nivel de la discusión, la beligerancia, ¿eso quizás distorsiona esos puntos de encuentro que tú mencionabas en esos dos proyectos, por ejemplo? Bueno, efectivamente el desafío es más grande el que tenemos hoy, ¿no? Tenemos un Parlamento mucho más fragmentado y también con puntos de vista que se han polarizado luego de lo que fue el contexto constituyente. Aún así, creo que siendo esta un deber y una obligación, debemos partir de los puntos de encuentro que tenemos y poner en perspectiva que el desafío más importante es sacar adelante esta tarea. En paralelo, se siguen promoviendo discusiones sobre los retiros de fondos provisionales, ¿verdad? Y por lo tanto, creo que no hay que perder el foco de lo importante y desde ahí discutir y analizar elementos que siempre, por cierto, se van a poder revisar, mejorar, perfeccionar. Es una propuesta ideológica, como se ha dicho desde la oposición y también desde sectores que defienden en buena medida el actual sistema. ¿Es una propuesta ideológica a tu juicio? Desde mi punto de vista es una propuesta, primero, positiva, Ya. que apunta correctamente a resolver los desafíos que enfrenta nuestro sistema de pensiones. Como todo proyecto, por cierto, tiene espacios de mejora y eso es natural y es propio del debate legislativo. ¿Qué y también... espacios ves tú, personalmente, que tú miras este proyecto y dices, quizás yo aquí, estos datos o estas propuestas a mí no me hacen tanto sentido? Partiendo desde que los ejes me parecen correctos, ¿Ya? Sobre todo la creación de un sistema con un pilar contributivo mixto y además el fuerte foco de equidad de género que tiene este proyecto, yo veo algunos espacios de mejora efectivamente en ámbitos como la institucionalidad, del APA, por ejemplo, o, por ejemplo, en la etapa de desacumulación. Típicamente nos concentramos en la etapa de acumulación, la etapa activa, mientras vamos acumulando fondos, y prestamos poca atención a la etapa de desacumulación. Y ahí el proyecto, ¿verdad?, lo que hace es concentrarse en las rentas vitalicias, eliminando el retiro programado que sabemos que tiene problemas, porque es decreciente y las personas no están protegidas frente al riesgo de longevidad. Pero para muchas personas que no alcanzan a acumular un saldo que les permita financiar una pensión de al menos 3 UF, van a poder retirar sus fondos en 5 años. Y eso la verdad es que puede generar enormes discontinuidades y creo que es uno de los ámbitos que debiera analizarse más en profundidad. El autopréstamo famoso. El autopréstamo es otro elemento, sí, ¿verdad? Pero creo que todas estas discusiones tenemos que plantearlas desde un diálogo colaborativo, constructivo, teniendo como norte el foco principal que es sacar adelante esta reforma. El otro día leí unas citas tuyas en el diario Pulso que llamaron alto la atención. Tú decías, la edad de retiro es nuestro mayor pendiente. Es una discusión que se ha tratado de dar anteriormente y no ha sido posible. A cualquier político te le mencionas edad de jubilación y todos, no, en este tema no me meto. Los técnicos dicen es un tema que tenemos que enfrentar sí o sí. ¿Cómo ves tú el tema de la edad de jubilación? Hoy día en la práctica, la mayoría de la gente se jubila 2 años después de esta edad límite. Pero ¿por qué es importante, a tu juicio, enfrentar esta discusión? Bueno, si miramos el contexto internacional, la mayoría de los países OCDE ha venido cerrando las brechas que tienen en la edad legal de jubilación, ¿verdad?, entre hombres y mujeres, e incluso incorporando ciertos mecanismos automáticos de ajuste para resguardar la sostenibilidad de los sistemas. En nuestro caso en Chile, ¿verdad?, las edades que tenemos de 60 y 65 se mantienen desde el origen del sistema. Aunque las edades efectivas a las que se están jubilando las personas son más elevadas. Las mujeres en promedio en torno a 61,5 y los hombres en torno a 65,5.
Aún así, es un tema que en algún momento vamos a tener que incorporar a nuestro debate, pero creo que lo primero, antes que aquello, es poder acordar una reforma donde volvamos a tener un sistema valorado por las personas, que recupere legitimidad y donde se puedan habilitar este tipo de discusiones que son más complejas. Como tú decías, estos son debates que se han tratado de dar antes, desde la propia Comisión Barcel en su minuto. 2006 estamos hablando. Claro. Y también en el momento en que podamos hacerlo, si se logra un acuerdo, ¿verdad?, amplio que dé base y habilita este tipo de discusiones más complejas, hay que tener en consideración las gradualidades, las transiciones, no cambiarle las reglas del juego a quien está próximo al retiro y ver el mercado laboral de los adultos mayores, porque las tasas de ocupación y el empleo, ¿verdad?, a esas edades cada vez es más complejo. Entonces hay que mirarlo más integralmente. A ver, tú también has sido bien crítica porque la discusión está muy concentrada en la heredabilidad. Uno podría decir una discusión que viene heredada de la convención también, como que lo heredamos, que ahí se concentró parte de la campaña, por ejemplo, del rechazo, estuvo concentrada en el concepto de la heredabilidad de los fondos. ¿Por qué crees tú que en esta discusión concentrar tantas o poner tantas fichas en la jerga del casino en la heredabilidad no es correcto? Bueno, de alguna manera... no quiere decir que no se discuta, pero no ponerle tantas fichas. Y recurriendo a la jerga futbolística, dado que estamos en época de mundial, esta discusión de la heredabilidad ha sido como patear la pelota al córner mucho rato, o fuera de la cancha o del estadio, si se quiere. Los temas que son importantes. Exactamente. Entonces, en pensiones, nuestro foco tiene que estar en discutir la suficiencia, en construir pensiones. Si tenemos sistemas que dejan mucha herencia, significa que están dejando bajas pensiones, ¿no? El foco de un sistema de pensiones no tiene que ser la herencia. Con esto no quiero decir que uno tenga que prohibirla o impedirla. Normalmente, cuando hay elementos de capitalización individual, se conservan ciertos márgenes acotados de herencia, pero ese no es el propósito del sistema y yo creo que lo esencial es que eso no nos desvíe de poder atender y resolver los temas de fondo del sistema de pensiones. Paula, otro tema que se ha instalado con harta fuerza es, una vez que funciona la pensión garantizada universal desde enero, muchos sostienen de que ya el pilar solidario está lo suficientemente robusto y hay una importante tasa de reemplazo como para que eso ya está resuelto y que ese 6% debiese ir a cuentas individuales porque la PGU resuelve este tema de la tasa de reemplazo y el pilar solidario. ¿Cómo lo ves tú ese argumento? Bueno, en pensiones atendemos normalmente dos grandes objetivos. Por un lado, proteger frente a la pobreza, aliviar la pobreza, que ese es el propósito de la PGU, ¿cierto? Este piso que viene a darnos esa protección. Y por otro lado, evitar discontinuidades al pasar de la etapa activa a la etapa pasiva en nuestros ingresos. Y eso lo medimos con las tasas de reemplazo, ¿verdad? Cuánto caen nuestros ingresos al jubilarnos. Respecto a nuestro sueldo. A nuestro sueldo, exactamente. Entonces, con la PGU estamos resolviendo uno de esos objetivos. Hoy día la línea de la pobreza, de hecho, ya está con la elevada inflación que hemos tenido, y particularmente precios de alimentos y otros, en 212.500 al último dato. Y la PGU ya quedó rezagada en 193. La canasta de alimentos ha subido 22% este año. Exactamente, y por lo tanto la línea de pobreza ha crecido muy fuerte. Entonces ahí tenemos un desafío, pero no es suficiente abordar los retos de nuestro sistema de pensiones solo con la PGU. Necesitamos un sistema más equilibrado y que además permita construir tasas de reemplazo con mayor seguridad. Y ahí cabe fortalecer el pilar contributivo con ahorro previsional. Y hacerlo en forma mixta es muy valioso, porque hacerlo en forma mixta mantiene la cuenta individual, suma el ahorro colectivo y permite de esa forma complementar para tener más seguridad en las tasas de reemplazo que vamos a obtener. Entonces, es complementario el rol de la solidaridad contributiva para lograr tasas de reemplazo al rol de la solidaridad no contributiva para proteger frente a la pobreza en la vejez. Sí, también las críticas se centran en este sistema nocional. Para que intentemos un poquito explicarlo, cómo funciona este sistema, se ha querido quizás replicar, se han agarrado elementos de diferentes países, uno lee en la prensa, no sé, de Canadá, de Uruguay, de Suecia. En esos países, ¿cuál ha sido la experiencia, por ejemplo, porque hay muchas dudas respecto a cómo va a invertir el Estado, en qué va a invertir el Estado? En la práctica, ¿qué ha hecho el Estado en esos países para invertir esta plata? ¿La rentabilidad es similar, por ejemplo, o se puede comparar con la rentabilidad? Pues hay un elemento que las AFP usan como defensa, como caballito de batalla, es la rentabilidad a largo plazo. ¿Cómo ves tú esos puntos? Bueno, creo que ahí es importante distinguir dos cosas. La rentabilidad nocional, que es la rentabilidad que se va utilizando para calcular cuánto se acumula en la solidaridad intrageneracional, de la rentabilidad que tienen los fondos digamos, del seguro social, la rentabilidad financiera, ¿verdad?, que se obtiene en los mercados.
Cuando uno mira fondos colectivos en la experiencia internacional, por ejemplo, los fondos canadienses del CPPIB o los mismos fondos suecos, ¿verdad?, de sus sistemas colectivos, tienen retornos más elevados en promedio en los últimos 5, 10 o 15 años que los retornos reales, ¿verdad?, que hemos tenido en nuestro sistema. ¿Por qué? Porque son fondos que están con objetivos de largo plazo, orientados al largo plazo. Ahora, ¿qué es lo clave ahí? Lo clave es tener una gobernanza sólida, orientada efectivamente a maximizar esa rentabilidad con niveles adecuados de riesgo y aislada del ciclo político. Esa es una característica, por ejemplo, muy notable en la forma como está estructurado el gobierno corporativo de este fondo canadiense. Entonces, creo que lo esencial es la gobernanza. Ahora, respecto de la rentabilidad nacional, claro, esa rentabilidad nacional se utiliza para calcular un beneficio, que es la solidaridad intrageneracional. Pero hay otros que se le suman, por eso no es correcto comparar esa con la rentabilidad financiera. La transición también de un sistema a otro. La semana pasada en este mismo espacio conversamos con José Luis Ruiz, quien trabajó también en la Comisión Bravo, y él tenía dudas sobre el siguiente aspecto de la transición. Él decía, claro, los sistemas nacionales han funcionado en otros países cuando pasamos de reparto a este sistema, no del sistema que tenemos en Chile al sistema nacional. ¿Cómo ves tú esa crítica o esas dudas, más que críticas, respecto a la transición de pasar de un sistema a otro y compararlo con la experiencia internacional? Bueno, efectivamente, en el caso de Suecia, el camino es al revés. Ellos venían de un sistema de reparto y transitaron a este sistema de cuentas nacionales para acercarse de alguna forma en sus reglas de cálculo mucho más a la historia previsional de las personas. En el caso nuestro estaríamos incorporando un elemento colectivo, ¿verdad?, que incluiría un reparto transitorio. Y por eso es que se utiliza este tipo de diseño. Un reparto transitorio beneficiando también de alguna forma a los actuales pensionados desde este pilar contributivo. Lo clave en todas estas transiciones, ¿verdad?, es tener mecanismos automáticos de ajuste para asegurar la sostenibilidad a través del tiempo y que aquellas cosas que se diseñan como transitorias permanezcan como transitorias. Paula, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica. Antes les vamos a contar a todos ustedes que todas las empresas, independientes del rubro, necesitan facturar electrónicamente, saber cuánto le deben los clientes, procesar las remuneraciones, controlar la liquidez, la rentabilidad, todo esto y mucho más es posible con Kame ERP. Nos integramos con los bancos, con el Servicio de Impuestos Internos, con Mercado Libre y mucho más. Planes desde 12 UF al año, toda la información en kame.cl. Vamos a la pausa y volvemos en Mirada Económica. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Dicen que siempre hay un chileno y en la lucha contra el cambio climático también. Nuestro compromiso es seguir produciendo minerales mediante prácticas sustentables y responsables con el medio ambiente. Conoce más en compromisominero.cl. Seguimos en Mirada Económica conversando con la economista Paula Benavides, presidenta ejecutiva de Espacio Público. Lo habíamos dejado en puntos suspensivos en la primera parte, Paula. Esta figura del autopréstamo. Una persona que está a 5 años de jubilarse, el proyecto da la posibilidad de que puedas pedir 1 millón de pesos, son 30 UF, en palabras sencillas, son más o menos 1 millón de pesos. Claro, uno dice, la intención es claramente hacerle un guiño al partido de la gente. ¿Uno siente aquí se pueden abrir ventanas un poco peligrosas a futuro en la discusión? Bueno, voy a partir por el final. No creo que sea una buena política, ¿verdad? Déjame mencionar, sí, quizás 2 cosas antes, cómo ocurre esto en el contexto internacional y conceptualmente cómo también uno lo miraría. Conceptualmente, esto responde, ¿verdad?, a tratar de tener algún nivel de ahorro líquido, no solo ilíquido, para los hogares en nuestro país, de manera de que si enfrentan ciertas contingencias puedan recurrir a ello y suavizar su consumo. Desde ahí surge este tipo de discusiones. En Chile, si miramos los datos de la última encuesta financiera de hogares que publicó no hace tanto el Banco Central, un 37% de los hogares tiene algún grado de ahorro financiero y lo tiene fundamentalmente para hacer frente a imprevistos. Dicho eso, es decir, que hay una racionalidad detrás de este tipo de discusiones, cuando uno los ve en el contexto internacional, lo que encuentra es que algunos países lo tienen, pero normalmente en los pilares voluntarios, no en el ahorro obligatorio para pensión. El famoso APB, por ejemplo, esa figura, o la cuenta 2, que no tiene tanta gente, pero es bien... Exacto. Entonces, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en el plan KiwiSaver, que es de ahorro ocupacional,
tienen algunos espacios de retiro en casos de enfermedades complejas o de situaciones económicas muy complicadas. En Estados Unidos, en los planes 401K, también hay figuras de préstamo con repago luego bajo ciertas condiciones. Hay algunos países, pocos, que lo tienen en los pilares obligatorios, por ejemplo en México, en caso de desempleo, pero nosotros tenemos un seguro cesantía. Y en Australia hay también algunos espacios, pero son acotados, no retiros o préstamos ante cualquier evento. Por ejemplo, en el caso de Australia, en caso de enfermedades terminales o también en otras situaciones económicas complicadas y acotados. Y desde ese punto de vista se plantea aquí una disyuntiva, porque después de 3 retiros de fondos que hemos tenido, ¿verdad?, en discusiones muy complejas, el foco de la reforma... Que podrían haber sido 5. Que podrían haber sido 5. El foco de la reforma debiese estar en construir mejores pensiones, en fortalecer el ahorro previsional y abrir esta discusión sin tantos bordes como vemos en otros países e incluso en el pilar obligatorio y no en el voluntario. Creo que no es el mejor camino y sobre todo también veo riesgos políticos, porque una cosa es que cuando uno abre estas discusiones en el Parlamento entra de una forma, pero la discusión... Después se pueden cambiar las reglas. Después se pueden cambiar las reglas e incluso pueden terminar ampliándose más. Entonces, ojalá que sea una discusión que se mantenga lo más acotada posible. ¿Cómo has visto también tú, Paula, la posición de las AFP? Porque han hecho una campaña bien mediática, bien presente, no es primera vez que lo hacen. ¿Cómo has visto tú esa campaña que ha sido muy criticada por la ministra Jara? ¿Y qué rol debiese tener la super de pensiones justamente en esas campañas, crees tú? Bueno, las AFP son actores incumbentes a las cuales se les están cambiando las reglas del juego de manera importante. Yo creo que es bien importante ahí la transparencia, ¿verdad?, desde dónde se plantean los puntos de vista y de esa manera tener un debate que sea más constructivo. Muchas veces, siento yo, se plantean argumentos técnicos, pero que en realidad, de fondo, hay intereses que es natural que se dan en todo esto. Y me parece que hemos visto en el pasado también cartas a los afiliados y otro tipo de comunicaciones. Y que hubo sanciones y que hubo reprimendas, entre comillas, de parte de la autoridad. ¿En este caso responde algo igual? ¿Debiese haber algo así? La superintendencia le corresponderá evaluar el caso en particular, ¿no? Pero creo que no es algo que ayude al tipo de debate que tenemos. Más bien creo que todos los actores tienen que estar disponibles a aportar hoy a la tarea de sacar adelante esta reforma y a un debate constructivo. Este año ha sido muy negativo para los multifondos de pensión. Hemos tenido años muy buenos y años muy malos. Este año ha sido negativo sobre todo para el ADC. Vimos que en noviembre le fue muy bien a todos los fondos. Parte de la propuesta es eliminar los multifondos, algo que también se discutió en la Comisión Bravo y que había un apoyo bastante transversal a eliminarlo. ¿Por qué es importante, crees tú, Paula, eliminar los multifondos y el camino que se está eligiendo acá? Bueno, el camino que se propone en este proyecto es el de los fondos generacionales, ¿cierto?, que se conocen también como Target Date Funds. Y este tipo de esquemas que se usa en México, se usa en Reino Unido también, lo que hacen es que hayan menos posibilidades de múltiples cambios que, como hemos visto en el pasado, generan pérdidas, porque son decisiones bien difíciles de tomar. Ganar al mercado no es fácil. Exacto, y en el pasado además cuando habían asesores financieros que recomendaban, veíamos cambios masivos, etcétera. Entonces, y además vemos hoy día en los datos que pocas personas están en la estrategia por defecto de los multifondos, donde debiesen estar. Una vez que se cambiaron, permanecen en otro fondo distinto. Entonces, estos fondos generacionales lo que hacen, y me parece que es una aproximación positiva, valiosa, es que uno ingresa de acuerdo a su generación, a su edad, y solo se van recalibrando los fondos en términos de su composición de cartera entre renta fija, renta variable, su exposición al riesgo. Entonces, creo que permiten orientar mucho más a un objetivo de largo plazo de pensión y orientar nuestras inversiones hacia el largo plazo. Y eso es clave porque un punto de diferencia en la rentabilidad acumulado a lo largo de la vida laboral significa 20-25% de diferencia en la pensión. Porque uno se acuerda, Paula, cuando lanzaron los multifondos en septiembre del 2002, está empezando a reportear economía y dicen, no, aquí la libertad de las personas, que cada uno elija, la educación previsional que es tan importante, nada se cumplió, ¿no? O muy poco. Bueno, hay muchos estudios sobre educación financiera de las personas, ¿verdad? Y el conocimiento, no solo en Chile, en otros países, es muy, muy bajo.
Y por lo tanto, pedir que las personas tengan que tomar este tipo de decisiones complejas no es el camino correcto. Hay veces que en pensiones demasiadas posibilidades de elección o demasiadas posibilidades de cambio terminan disminuyendo el bienestar. Y por lo tanto creo que esta opción de los fondos generacionales efectivamente puede aportar a construir una pensión a largo plazo. Sí, Paula, cerrando un poco la conversación, ya llevamos media hora. ¿Ves difícil, por lo menos con el tono que estamos teniendo ahora, ves difícil que se cumplan los plazos con la urgencia que se necesita hoy una reforma de pensiones? Como comentábamos al inicio, esta es la 4ª semana ya. Sí, desde ya un mes desde que el presidente la presentó. Desde que se presentó, y van a iniciarse un proceso de audiencia. Entonces, pasa rápido el tiempo, la discusión de los retiros sigue ahí latente. Creo que es fundamental hoy día que haya como un cambio importante de tono de todos los actores, ¿no? Donde podamos tener efectivamente una discusión donde ni todo es malo, como ciertos sectores plantean respecto de la reforma, y donde lo único posible sería... Ni todo es fantástico, ¿no? Exacto. Sería seguir aumentando las cuentas individuales, ni todo es perfecto tampoco, ¿no? Siempre van a haber muchos elementos que puedan revisarse y también abrirse a escuchar opiniones distintas y complementarias. Creo que lo clave es esa prioridad política y que efectivamente... ojalá al más alto nivel de nuestros partidos políticos se tome un compromiso de sacar adelante esta reforma y de tener un trabajo en los próximos meses de aquí a marzo decidido de sacar adelante un acuerdo en materia de pensiones. Paula Benavides, presidenta ejecutiva de Espacio Público, te agradecemos este espacio aquí en Mirada Económica, Canal 24 Horas. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos. Sigan en la sintonía, Canal 24 Horas. Muchas gracias por la sintonía aquí en Mirada Económica. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Mirada Económica.